Muchísimas gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia aún tenemos un tiempo más para prepararnos, estar listos para representarte en esta última batalla. Señor, alístanos para lo que ha de venir, o proporcionándonos la promesa del Espíritu Santo que la reclamamos en esta hora, para poder, Señor, capitalizar lo que vamos a escuchar, incorporarlo en nuestras vidas y también transmitirlo con el poder de tu Espíritu, para que otros también, Señor, estén listos y podamos formar esa última multitud que ha de representarte en esta tierra. Señor y Dios, no podemos solos, te lo decimos cada día y cada día estamos más convencidos de esto. Por eso, Señor, por favor, manifiéstate en cada uno de nosotros. Bendice a Alejandro, llénalo de tu espíritu, Señor, al igual que a cada uno de los que estamos escuchando. Y tu voz sea la que podamos escuchar a través de la voz de Alejandro. Te rogamos esto en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Rosario. Que Dios nuevamente, insisto, los pueda bendecir a cada uno de ustedes, nos pueda guiar en este estudio tan importante para el día, la hora en la que estamos viviendo en la historia de este mundo. Bueno, el tema de hoy tiene por título La obra del tercer Elías, el maná y el lugar santísimo. Yo les había mencionado este título en el día de ayer, o por lo menos de la temática que se iba a tratar el tema de hoy en el día de ayer, porque sin lugar a dudas nosotros necesitamos entender desde diferentes aristas la importancia de este tema en relación con el mensaje del tercer ángel, en relación también con el derramamiento de la lluvia tardía. Voy a proyectar en pantalla la presentación para que ustedes puedan ir viendo. Al igual que he mencionado con la primera semana y la segunda semana, voy a estar compartiendo estos materiales para los que quieran, obviamente. Sé que varios de ustedes me los han pedido, algunos de ustedes todavía no lo han recibido, pero los tengo todos en la lista para poder enviarlos en la brevedad. Dicho eso, entonces, quisiera mencionarles y reiterarles de alguna forma la importancia de este tema. Miren, el tema de hoy que voy a presentar ahora, que realmente es historia y profecía al mismo tiempo, comienza con algo que ocurrió hace cerca de 2000 años atrás, donde Jesús llevó a 3 de sus discípulos a un monte alto o muy alto, de acuerdo a lo que se nos dice, del cual no se nos dice el nombre de ese monte. Hay algunos que pueden suponer cuál será, pero la Biblia no lo dice, pero muy probablemente, de acuerdo a lo que sí se nos dice, situado en alguna zona de Galilea, eso sí sabemos. Los 3 discípulos que acompañaron a Jesús, o los 3 discípulos que Jesús eligió para que lo acompañasen, fueron Pedro, Santiago y Juan. Seguramente ustedes sabrán la historia a la que me estoy refiriendo. Estoy hablando de algo que aparece en Mateo capítulo 17 y particularmente desde el versículo 2, donde nos dice que Jesús se transfiguró delante de ellos, resplandeciendo su rostro, la Biblia enseña, como el sol. Eso está en Mateo 17:2. Y lo interesante es también que dice, haciéndose sus vestidos blancos como la luz. Esto es lo que se conoce como la historia del monte de la transfiguración. Una situación similar, por lo menos en cuanto a cómo se lo describe a Jesús, aparece también en Apocalipsis capítulo 1. También aparece en otros textos de la Biblia. Definitivamente ahí Jesús se transfiguró delante de ellos de acuerdo a lo que se nos dice. Ahora, interesantemente, acto seguido, porque el tema de la transfiguración es sumamente importante, pero no es en esencia el tema de hoy que quiero compartir, sino lo que ocurre en torno a esa transfiguración y particularmente después, porque acto seguido se nos dice que aparecieron junto a Jesús Moisés y Elías, estos 2 grandes personajes que aparecen en el Antiguo Testamento. Y ellos dicen que comenzaron a hablar con él, comenzaron a hablar con Jesús. Más tarde escucharon, dice el texto, la voz del Padre incluso, está refiriéndose a los que estaban ahí presentes, y obviamente Pedro, Santiago y Juan
más tarde escuchan la voz del Padre decir lo que se describe en Mateo 17:5, que es: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Lo que allí sucedió fue algo realmente tremendo. Si nosotros nos ponemos a pensar detenidamente, no se nos dice el tiempo en que duró esa situación, pero realmente es algo impresionante. De lo que creo que apenas nosotros como seres humanos hoy en día podemos entender algunas cosas, conforme a lo que allí está escrito, a lo que tanto la Biblia y Elena de White nos cuentan de ese acontecimiento. Creo que apenas podemos entender algunas cosas, pero sí creo que podemos entender lo suficiente para que captemos la importancia y su conexión con nosotros hoy. Sin embargo, eh, es aquí justamente donde yo me quiero detener. Aparte de toda la manifestación sobrenatural de la cual evidentemente que fueron testigos los discípulos, hubo algo que parece haberles llamado la atención, y creo yo que ustedes podrán imaginarse si han leído la historia de Mateo capítulo 17, porque definitivamente hay algo que les llamó la atención a ellos, y no es necesariamente solamente el esplendor de Jesús a través de esa manifestación, de esa transfiguración, y de que estaban dos personas junto con él hablando. Aunque al principio estos discípulos parece que, aunque quedaron sorprendidos, guardaron silencio, cuando finalmente hubieron descendido del monte junto a Jesús, le preguntaron algo que definitivamente es lo que les estaba mencionando, les estaba generando cierto desconcierto. La pregunta se encuentra en Mateo capítulo 17, versículo 10. Esa pregunta no la tengo proyectada aquí en pantalla, pero ustedes con sus Biblias podrán seguirme o podrán después poner pausa al video y después poder verificar. Pero en Mateo capítulo 17, versículo 10, dice que cuando ellos habían descendido, o ya estaban en la última parte del descenso, dice que sus discípulos le preguntaron diciendo, y acá viene lo sorprendente: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? No voy a explicar demasiadas cosas aquí, pero por la pregunta podemos notar que los discípulos parece que sí conocían lo que las escrituras decían. Muchas veces creemos que los discípulos eran personas ignorantes. La realidad es que Jesús eligió a personas humildes, no necesariamente ignorantes, lo cual no significa que no podría haber elegido a ignorantes. De hecho, hay muchas cosas que los discípulos ignoraban definitivamente. Pero los discípulos, como podríamos decir buenos judíos, por lo menos conocían lo que se mencionaba o lo que se decía, así como nosotros hoy en día. Quizás muchos no conocen cuestiones de la Biblia por haberlas leído, pero sí por haberlas escuchado, que están en lo general de las personas, en, el, en lo que las personas comentan, en la cultura general también, escuchan cosas. Bueno, parece que estos discípulos estaban informados, sea que habían leído o escuchado, y conocían lo que las escrituras decían. Si no, no hubieran hecho esa pregunta. Por lo menos conocían parte de lo que las escrituras decían, y no cualquier parte, porque la parte que le preguntan está conectado con una parte muy especial. Parece que conocían bien cómo termina el libro de Malaquías, donde se presenta una promesa y no cualquier promesa. Ahora sí voy a proyectar en pantalla ahí lo que aparece, cuál era la promesa. El libro de Malaquías, en el capítulo 4, versículos 5 y 6, lo que vendría a ser los últimos dos versículos de nuestras Biblias, sea Reina Valera o alguna otra traducción de la Biblia, pero particularmente del Antiguo Testamento, de las traducciones que llegan a nosotros, de la forma en que están ordenados los libros, porque esto es otro tema, pero los libros que aparecen en el Antiguo Testamento en algunas Biblias no tienen la necesidad de tener el mismo orden de cómo están ordenadas en la Biblia hebrea. Pero este es otro tema. Igualmente el contenido sí es el mismo. El Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esto es lo que el texto decía. Y ellos preguntaron, repito, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías
venga primero. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta de la problemática que ellos estaban planteando. Su pregunta era sumamente lógica. No se nos dice cómo es que ellos conocieron que uno de los que estaba hablando con Jesús en el monte era Elías, pero definitivamente lo reconocieron. Evidentemente que el Espíritu Santo se los había indicado. No solo el texto dice que lo reconocieron, sino que recordaron, a través de que lo conocieron a Elías, que las Escrituras decían que Elías vendría. Pero no solo recordaron que Elías vendría, cuando Elías estaba hablando con Jesús junto a Moisés, ahí en el monte de la Transfiguración, y ellos siendo testigos, sino que el texto decía que Elías vendría primero, y primero significa antes. ¿Antes de qué? Bueno, antes, dice el texto, del día grande y terrible de Jehová. Para los hebreos, ese día era un día donde vendría el Mesías y con su aparición sometería a las naciones y liberaría al pueblo de Israel del yugo opresor. En este caso, evidentemente que ellos creían que el Mesías vendría a librarlos del yugo romano, que era el yugo opresor de ese tiempo. Ahora, siendo que los discípulos entendían que Jesús era el Mesías, también entendían que incluso por lo tanto estarían viviendo en ese día grande y terrible de Jehová, ¿cómo es que entonces, si Elías tenía que venir primero, recién hacía su aparición ahora, en el monte de la Transfiguración, luego de la aparición de Jesús, y no antes de la aparición de Jesús? La pregunta de ellos era, ¿cómo es que Elías aparecía ahora, después de Jesús haber aparecido, repito, y no antes? Esta era una pregunta muy importante y muy lógica. La respuesta de Jesús fue la siguiente, que aparece en Mateo 17:11. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, quédense tranquilos que ustedes tienen razón, Elías vendrá primero. Pero es interesante que luego agregó lo siguiente, y eso lo encontramos en los versículos 12 y 13. Mas os digo que, o sea, pero, les digo que Elías ya vino. A ver, Elías dice el texto que vendrá primero. O sea, sí, quédense tranquilos que Elías va a venir, es lo que le decía Jesús. Pero luego les dice, pero les digo que Elías ya vino. Y luego dice, y no le conocieron, sino que hicieron todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. No sé si captaron, hermanos queridos, la situación aquí, pero repasando podríamos decir lo siguiente. Ellos ven a Elías en el monte de la Transfiguración. ¿A cuál Elías? Es al Elías que ellos ven cuando ven a Jesús y a otros dos. Definitivamente el texto dice que estaba Elías y Moisés. Ahora, el texto que vimos a continuación, anteriormente, decía claramente que Jesús se estaba refiriendo a Juan el Bautista cuando dijo Elías ya vino. Entonces, ¿cuál Elías? Es al Elías que ellos vieron. Bueno, definitivamente el Elías que ellos vieron fue Elías el Tisbita, el del Monte Carmelo, el que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Ese es el texto, ese es el Elías que el texto bíblico dice que ellos vieron. El libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento para nosotros, es interesante que culminaba diciendo que Elías vendría, pero lo haría antes del Mesías. Estoy a modo de repaso diciendo brevemente lo que acabamos de ver. Entonces ellos le preguntan a Jesús por qué la Biblia decía esto, siendo de que en este caso Elías había hecho una aparición posterior a Jesús y no anterior a Jesús. Entonces Jesús le dice que lo que dice Malaquías es correcto, que Elías vendrá primero, o sea que Elías haría una aparición en el futuro definitivamente. Pero también le dice que Elías ya vino, indicando que ya había hecho alguna aparición entonces después de esa aparición en el Antiguo Testamento de Elías, el Tisbita, también. En otras palabras, vemos aquí 3 apariciones de Elías. Una, la que está en el caso de Elías Tisbita, que se puede encontrar, por ejemplo, desde Primera de Reyes, capítulo 17. Otra, diciendo que Elías ya había aparecido antes de que Cristo apareciera en escena. Y evidentemente ahí estaba refiriéndose a Juan el Bautista, que de hecho Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Y otra que todavía no había ocurrido. Vemos además
que la segunda aparición de Elías, repito, Jesús dijo que ya había ocurrido cuando apareció Juan el Bautista en escena. Si ustedes recuerdan, Juan el Bautista, o de Juan el Bautista, el ángel Gabriel le había dicho a Zacarías, su padre, lo que aparece ahí en pantalla. E irá delante de él, se refiere, e irá delante del Mesías, está hablando de Juan el Bautista, características que tendría este niño ya luego, que sería grande, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Esto era lo importante. No era que Elías el Tisbita hiciera una aparición antes de que Jesús apareciera en escena, sino que alguien con el poder y el espíritu de Elías hiciera esa aparición. Luego dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que definitivamente, hermanos, la segunda aparición de Elías no era la aparición literal de Elías Tisbita, sino que era lo que la palabra de Dios decía, que era que quien vendría con el espíritu y el poder de Elías, tal como lo acabamos de ver. Luego entonces, repito, de esa segunda aparición de Elías, vendría un tercero, porque él les dice, sí, quédense tranquilos, que Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y sabemos que Juan el Bautista no restauró todas las cosas. Y así, esto iba a ocurrir antes, justamente, del día grande y terrible de Jehová, que sabemos en este caso es la segunda venida de Jesús, y no era la primera. Bueno, de la misma forma entonces que ocurrió con Juan el Bautista, quien tenía la función de preparar al pueblo y al mundo para la primera venida del Señor, y preparar un pueblo, dice la Biblia, bien dispuesto, de la misma forma entonces la aparición del tercer Elías, o de alguien con el poder y el espíritu de Elías, en su tercera aparición tendría de la misma forma la función de preparar, pero en este caso no para la primera, sino para la segunda venida del Señor, a un pueblo bien dispuesto. Hay muchos detalles realmente alrededor de esta historia que me gustaría darles, de esta historia profecía, pero no puedo hacerla ahora por cuestiones de tiempo. Sin embargo, es necesario que ustedes sepan que, a diferencia del segundo Elías, que fue una persona, el tercer Elías no será una persona. Yo ya sé que acá me estoy avanzando y aventurando, dando un paso bastante grande. En otro momento les puedo explicar con más detalles por qué razón esto es así, pero es interesante que así es como podemos ver que es lo que la Biblia presenta y lo que los textos de la hermana White también presentan. De hecho, quienes prepararán el camino para la segunda venida de Jesús, en este caso no será una persona, como fue en el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús, sino un pueblo. Por eso les mencionaba que, a diferencia del segundo Elías, que fue una persona, el tercer Elías no será una persona, sino que lo que será es un grupo de personas que no serán ni más ni menos que el remanente que Dios usará para preparar al mundo para la segunda venida de Jesús. Yo voy a mostrarle rápidamente algunos paralelos sumamente importantes entre estos tres Elías, y particularmente me voy a detener luego en uno de ellos que conecta grandemente lo que nosotros entendemos como el derramamiento de la lluvia tardía, lo que nosotros entendemos también como la verdad presente del lugar santísimo, y por lo tanto lo que nosotros entendemos como el mensaje del tercer ángel. Denme un segundo que ya avanzo. Ustedes ven ahí en pantalla que yo puse una pequeña tabla donde pongo primer Elías, segundo Elías y tercer Elías. El primer Elías, al igual que el segundo y el tercero, y vamos a ver cada uno de estos casos, aunque esto lo voy a dar sin demasiados detalles, porque hay muchas cosas para decir aquí, pero no es en estos detalles donde yo me quisiera centrar ahora. En cuanto a el primer Elías, evidentemente que tenía enemigos, y aparecen muy claramente demarcados esos enemigos. Son enemigos que aparecen muy claramente en el texto bíblico. Uno de ellos fue Acab, el otro fue Jezabel y el otro fueron los falsos profetas. Es interesante que Acab era el rey de Israel y por lo tanto representa, si bien Acab era una persona religiosa, obviamente,
pero un rey representa el poder político. Jezabel, por otro lado, que era la esposa del rey, en este caso concreto, más allá de que era la esposa del rey y era la esposa o la corregente, por decirlo de alguna forma, del poder político, se la presenta como parte del poder religioso realmente, ya que ella era sacerdotisa, no de cualquier dios, sino que era sacerdotisa de Baal. Y se la presenta incluso en el texto en diferentes momentos como una gran ramera. De hecho, las sacerdotisas, y particularmente en ese contexto, tenían ciertos rituales donde actuaban como tal. Y por último, tenía como enemigos también a los falsos profetas, que eran los profetas de Baal y los profetas de Ashera. Por otro lado, es interesante que en cuanto al segundo Elías, que es Juan el Bautista, si bien habría muchos enemigos también, pero se destacan en su obra, en la obra que trató de llevar adelante Satanás para destruir a Elías, tres enemigos nuevamente. Me refiero a este segundo Elías, a Juan el Bautista. En primer lugar, a Herodes, que por supuesto, al igual que con Acab, representaba el poder político. En segundo lugar, a Herodías, que es interesante que al igual que con Jezabel, que era una mujer adúltera, se nos dice que Herodías era una mujer infiel. ¿Por qué? Porque, bueno, era la amante de Herodes, siendo de que esta mujer tenía un esposo y no era cualquier esposo, sino que era el hermano de Herodes. Y por último tenemos a la hija de Herodías, que definitivamente era la imagen de su madre, así como los hijos son imagen de sus padres, así como nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Acá hay muchos paralelos interesantes, porque esta hija de Herodías, ustedes saben, parte de la historia, por lo menos de acuerdo a lo que se describe en la Biblia, danzó delante de Herodes, y entonces Herodes le pidió que le pidiera lo que quiera, hasta la mitad del reino le daría, y ella, consultando con su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y finalmente, considerando que tenemos el primer Elías con sus enemigos, el segundo Elías con sus enemigos, y hay un paralelismo entre ellos, deberíamos asumir que con el tercer Elías pasaría algo diferente. O también habría tres específicos enemigos que además estarían muy conectados con los enemigos del primero y del segundo Elías. Y definitivamente es así, hermanos, porque estos tres enemigos de este último Elías, que este último Elías, repito, es el remanente que Dios tiene para preparar a un pueblo bien dispuesto y anunciar al mundo la segunda venida de Jesús como Dios quiere, y entonces vendrá el fin. Esos tres enemigos son, de acuerdo a lo que se nos presenta en diferentes textos de la Biblia, pero particularmente en Apocalipsis 16, cuando hablando acerca de las 7 plagas, en un momento determinado se describe que salen 3 poderes, que son los poderes del dragón, de la bestia y del falso profeta, y de esos 3 poderes salen espíritus inmundos a manera de ranas para preparar a los hombres, a los reyes del mundo y evidentemente al mundo para la batalla que se describe como la batalla del Armagedón. Bueno, ese dragón que se describe allí, que es el primero de los 3 enemigos de Elías, definitivamente es una representación, obviamente que de Satanás, porque a Satanás se lo representa como la serpiente, como ese dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. También es una representación de Roma, y por lo tanto es una representación del poder político. Y por cuanto es una representación de Satanás, definitivamente tiene que ser una representación también del espiritismo. Por otro lado, tenemos otro de los enemigos que aparece allí, que es la bestia, el segundo. La bestia, nosotros conocemos, es una representación del papado de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y es interesante que esa bestia que aparece allí en Apocalipsis también se la describe como la gran ramera. Cuando hablo de Apocalipsis, varios textos, pero particularmente el capítulo 13, y después cuando aparece ya como una gran ramera sobre una bestia escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos, estoy hablando concretamente de Apocalipsis 17. Y finalmente, otro de los enemigos que tiene el pueblo de Dios al final de la historia, que particularmente aparece en Apocalipsis 13, y que también aparece en Apocalipsis 16, se lo conoce como el falso profeta. En Apocalipsis 13 no se lo describe como falso profeta, sino que se lo llama la imagen de la bestia. Y yo les mencioné definitivamente que Herodías
tenía una hija y esa hija era imagen de su madre. De hecho, estuvo de acuerdo en pedir lo que su madre pedía cuando pidió la cabeza de Juan el Bautista. Lo mismo sucedía con los falsos profetas de Baal, o sea, los profetas de Baal, los profetas de Ashera, que eran los falsos profetas, que rendían cuentas a Jezabel. De alguna forma ellos también no solo eran falsos profetas, sino que eran imagen de esta mujer, tristemente. Entonces ahí nosotros tenemos un paralelo sumamente grande de la vida de estos Elías en cuanto a la persecución que recibieron y que recibirá. Por otro lado, también yo quisiera hablar algo que ahí aparece en pantalla. Yo sé que se repite en las tres veces donde yo coloqué, vuelvo para atrás. Primero hablé de los enemigos, ahí coloqué 3 enemigos para cada uno que tienen sus paralelos, evidentemente, y ahora voy a hablar un momento acerca de la misión, antes de centrarme en una de estas características paralelas sumamente importantes que tienen que ver con el tema de hoy, pero es necesario dar este contexto un poquito más amplio, aunque repito, hermanos, hay muchos detalles que me estoy pasando a propósito, porque, bueno, por una cuestión de tiempo en esencia. En cuanto al primer Elías, el segundo y el tercero tienen una misión muy concreta. En primer lugar, la misión, y se repiten los 3, voy a leer, es exaltar al verdadero Dios, en primer lugar. Segundo, apuntar el cordero. Y tercero, preparar el camino. Esto es sumamente importante. Les voy a explicar por qué. Bueno, en cuanto al primer Elías, Elías debía exaltar al Dios verdadero que había sido olvidado porque el pueblo no estaba estudiando definitivamente las Escrituras o porque conociendo las Escrituras no querían hacer caso a ellas. En segundo lugar, Elías tenía que apuntar al cordero como sacrificio por los pecados. De hecho, lo que se consumió en el Monte Carmelo fue justamente un animal que fue colocado como sacrificio y que ese animal era una representación de Cristo. La cuestión es que ese animal, que era una representación de Cristo y que tenía que ver con un sacrificio, era el que Dios quería que fuese, no era el que los Baales pudieran ofrecer o el que Jezabel quisiera ofrecer. Así que en toda esa cena que ocurrió arriba en el Carmelo, no me voy a detener ahora en eso, pero si ustedes lo estudian en profundidad, notarán que había una constante referencia al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por último, en cuanto al primer Elías, ese primer Elías tenía que preparar el camino para que Dios se diera a conocer como el verdadero y único Dios mediante el derramamiento del Espíritu Santo en el Monte Carmelo. Y Dios lo llevó adelante a través de Elías, generando una sequía, y luego cuando el pueblo empezó a reflexionar, entonces ocurre lo que ocurre en el Monte Carmelo y luego la sequía termina. Esos paralelos nosotros los podemos ver también con el segundo Elías, ya que también tenía como función exaltar al Dios verdadero. Estoy hablando del segundo Elías, Juan el Bautista, tenía su función de exaltar al Dios verdadero, que tristemente también había sido olvidado por el pueblo de Israel por no estudiar las Escrituras. De hecho, estaban esperando a Jesús cuando Jesús vino a este mundo. Había poquitos que lo estaban esperando, pero la gran mayoría no lo estaba esperando. De hecho, cuando los reyes sabios fueron, o reyes magos, como se les llame, fueron a Herodes, Herodes no tenía idea de lo que estaba pasando, consultó y le dijeron, sí, espera que consultemos. Bueno, la Biblia dice que va a aparecer en Belén, pero no necesitaban de unos paganos que vinieran a decirles, parece que el Mesías nació, ¿dónde está el rey de ustedes? Eso se supone que ya deberían haberlo estado esperando desde hace tiempo. Y es más, ellos son los que le tenían que anunciar a los paganos, miren que el Mesías va a nacer. No eran los paganos los que le tenían que recordar eso a ellos. Pero bueno, definitivamente en esa actitud demostraban que no estaban realmente entendiendo, conociendo al Dios verdadero, se habían olvidado, y entonces la función de Juan el Bautista era exaltar al verdadero y único Dios. La otra función, acuérdense que era apuntar al Cordero como sacrificio, evidentemente por los pecados. Y ustedes recordarán en Juan 1:29 lo que Elías dice, me refiero a Juan el Bautista, cuando viendo a Jesús ahí cerca del Jordán, ¿se acuerdan cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Así que definitivamente era también apuntar al Cordero de Dios. Y finalmente, en cuanto a Juan el Bautista, también era preparar el camino para que Dios se diera a conocer, evidentemente como el verdadero y único Dios,
Y en este caso, ¿cómo? Bueno, Dios se daría a conocer como el verdadero y único Dios, lógicamente, y de forma muy especial, mediante el ministerio del propio Hijo de Dios, el ministerio de Jesús en este mundo, y el posterior derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia temprana. Esto ocurrió en el Pentecostés. ¿Están notando los paralelos allí? Hay paralelos muy enriquecedores para que nosotros podamos ver cómo Dios obró y obra y obrará en relación a estas profecías que nos involucran a cada uno de nosotros. De la misma forma que cayó el Espíritu Santo en forma de fuego en el Carmelo, bueno, cayó el Espíritu Santo, diría, en el día y a partir del día del Pentecostés, durante un periodo determinado, que se conoce como la lluvia temprana, para que la iglesia cristiana primitiva pudiera hacer esa obra que Dios le había encomendado hacer. Y finalmente, entonces, estamos en el tercer Elías, que también tiene esa triple función. Noten lo siguiente, y esto es lo que nos afecta a nosotros de forma directa, porque en primer lugar, también era exaltar al Dios verdadero que, de acuerdo a lo que se nos dice, sería olvidado por no estudiar las Escrituras. O sea, cuando hablo de sería olvidado es que no estarían realmente esperando al Mesías. ¿Ustedes creen que las personas en este mundo se comportan como personas que están esperando a Jesús? Algunas sí, pero la mayoría no. Así que definitivamente las personas en este mundo, y tristemente eso nos incluye a nosotros, deberíamos ponernos a pensar cómo estamos viviendo realmente cada día en este mundo, como si realmente Jesús va a venir en breve o como que si pasaran mucho tiempo y nosotros podemos seguir pecando y nos vamos a arrepentir en algún momentito ya del futuro. No es lo que la Biblia nos enseña que deberíamos hacer. Entonces, repito, la primer parte de, o la parte de, la primer parte de la misión de este tercer Elías sería y es y tiene que ser exaltar al verdadero y único Dios, que tristemente hoy en día es olvidado por no estudiar las Escrituras. La Biblia enseña que el mundo, las personas en el mundo, evidentemente no están esperando al Mesías, sino que todo lo contrario. Jesús dijo que estarían indiferentes, como los días de Noé, o como los días de Sodoma y Gomorra. En el caso de Noé, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, o en el caso de Sodoma y Gomorra, hasta que cayó fuego y azufre del cielo. En segundo lugar, este tercer Elías también, al igual que los anteriores, tiene la misión, la función de apuntar al Cordero. Ahora, es interesante que nosotros sabemos que así como ocurrió con Juan el Bautista, nosotros debemos también apuntar al Cordero como sacrificio por los pecados del mundo entero, de acuerdo a Juan 1:29. De hecho, ¿se acuerdan ese texto? Yo ahora no tengo en pantalla para proyectar, pero voy a detener un poco la proyección porque voy a proyectar otra cosa ahora. Pero ¿se acuerdan ese texto? Estamos en torno al segundo punto que tiene que ver con la misión de Elías. Pero ¿se acuerdan ese texto de Testimonios para los Ministros, página 91, tan conocido y que lo hemos leído varias veces? Cuando Elena de White dice lo siguiente, y díganme si esto no era justamente parte del mensaje del tercer ángel que tiene que ver con apuntar al Cordero como sacrificio por los pecados del mundo. Escuchen bien. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. ¿Se acuerdan de ese texto? Claro que sí. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. O sea que definitivamente la esencia del mensaje del tercer ángel, que es la esencia del mensaje de la justificación por la fe, tiene que ver primero con exaltar a ese Cristo que tristemente no es conocido en el mundo como Dios quiere que sea conocido. Y a través de Cristo el Padre también es conocido. Así que ese mensaje tenía que presentar, y no es que antes no se haya presentado a Cristo, pero ahora tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Y ustedes recordarán que el texto de Elena de White ahí en Testimonios para los Ministros, página 91, sigue diciendo: presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Yo quisiera
que en cuanto a esta última parte, que dice que la justificación por la fe se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios, recordemos algunas cosas que están escritas en relación al primer Elías. ¿Se acuerdan que Acab estaba persiguiendo al primer Elías, lo quería matar, hasta que Elías aparece en escena, se deja ver, y entonces Acab le dice algo así como: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que está generando este problema? ¿Y se acuerdan de la respuesta de Elías? Elías fue muy categórico, enfático y directo, y mirándolo, supongo, a los ojos, dijo: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Así que nosotros vemos allí que Elías tenía como función exaltar al Cordero de Dios, justamente para que las personas entendieran que debían realmente poner en práctica esa ley de Dios. Así que si uno ama al Cordero de Dios, si uno ama a Dios, debe guardar sus mandamientos. Y esa era la misión del primer Elías. Obviamente que era la misión también del segundo, y de una forma muy particular, por lo que hemos visto, también del tercero. Porque el mensaje esencial de ese tercer Elías, repito, tiene que ver con lo que Elena de White dice que Dios le dio a John C. Wagoner para presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el pecado de el sacrificio por los pecados del mundo entero, y presentaba la justificación en el garante que se manifiesta en guardar todos los mandamientos de Dios. Entonces, y finalmente, voy a seguir ahora proyectando, porque ahora voy a proyectar otra cosita más. Y finalmente, punto número 3, en cuanto a ese tercer Elías, también tenía que preparar el camino para que Dios se diera a conocer ante el mundo. Y ustedes ven ahí una clara alusión a Apocalipsis 18:1, donde Juan describe haber visto un ángel descender del cielo y que la tierra fue alumbrada con su gloria. Jesús, evidentemente, mediante su iglesia, se quiere dar a conocer ante el mundo, y lo hará de una forma especial en el derramamiento del Espíritu Santo en su iglesia, que es lo que se conoce como lluvia tardía. Ahora, yo les mencioné, hermanos, que esto era importante para entender el marco y la relevancia de todo esto para nosotros hoy, y debo decirles que hay varios otros paralelos, por supuesto, también. Pero a mí me gustaría ir a uno sumamente interesante en el que la Biblia se detiene en destacar entre estos tres Elías, un paralelo muy interesante que ocurre entre estos tres Elías, y uno que definitivamente está relacionado con la temática que hemos estado desarrollando estos días, conectada obviamente con el mensaje del tercer ángel y el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, que hemos visto que es la reforma pro salud. Ahora, la pregunta entonces es: ¿qué tendrá que ver en este contexto la reforma pro salud con estos tres Elías? Porque ¿cuál era el estilo de vida de estos Elías? ¿Cómo era, por ejemplo, la alimentación de estos Elías? Miren qué interesante. Hablando del primer Elías, pensemos en esto. ¿Se acuerdan que vino una sequía grande? Yo les voy a presentar, en el caso del primer Elías, 3 casos de situaciones diferentes donde él fue alimentado y de la forma en que fue alimentado y con qué fue alimentado también. Y esto es sumamente importante. Esto no está ahí en la Biblia como una mera cuestión trivial. Nada en la Biblia es trivial. En el primer caso, ¿se acuerdan cuando hubo una sequía? Entonces Dios le impulsó a Elías para que saliera de ahí, dijo lo que le tenía que decir a Acab y a los que estaban presentes, y después se fue, y nadie más lo vio, a Elías. Y es interesante que la Biblia dice que Dios lo sustentó, y lo sustentó de una forma muy particular. Lo sustentó mediante cuervos. ¿Qué le traían de comer estos cuervos? Bueno, de acuerdo a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 6, estos cuervos le traían pan y le traían carne. Es interesante. Eso por alguna razón aparece allí, entonces es bueno destacarlo. Estamos hablando en cuanto a la alimentación, porque van a ver que esto va a ser recurrente a lo largo del texto en cuanto a Elías y el estilo de vida de estos Elías. El segundo caso, donde Elías es alimentado, o por lo menos que se describe un tipo de alimentación que Dios le estaba proveyendo a Elías, es cuando Dios lo sigue sustentando,
pero ahora ya no mediante cuervos, sino mediante una viuda de Sarepta de Sidón que solo tenía pan. La Biblia dice que solo tenía harina y aceite. Y ustedes saben que Dios hizo un milagro con esas tinajas de aceite y con esa harina definitivamente. Eso se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 9. Ahora, noten esa transición, ¿no? Porque primero Dios le daba carne y pan, y luego a Elías, por lo menos lo que se describe allí, es que le da pan y agua. O sea, carne, pan y agua, y en el otro caso era pan y agua, ¿no? Y el tercer caso, en este caso no fue cuando hubo sequía, sino posterior a la sequía, cuando ya Dios hizo que lloviera nuevamente, y se acuerdan que Elías recibió una amenaza de Jezabel, entonces huyó al desierto y quería morir, y toda esa situación que ustedes recordarán. Bueno, ahí se nos dice que Dios también lo sustentó 2 veces mediante un ángel que le dio pan y agua. La Biblia enseña que ese pan era como una, una torta no de las tortas dulces, sino como una torta cocida sobre las ascuas, o sea, sobre carbones. En esencia era un pan, eso es lo que le estaba dando. 2 veces se lo dio. Y dice que esta comida lo ayudó, dice el texto, a caminar durante esos 40 días hasta Horeb, o sea que por 40 días no comió, evidentemente Elías tuvo esa fortaleza que Dios le concedió al permitir asimilar ese pan del cielo que Dios le estaba dando, y es interesante que esta comida lo prepararía para ir a Horeb, que es a donde Dios lo estaba enviando, y por las dudas le digo que Horeb, o el monte de Dios, se conoce también como el monte Sinaí. Y poco tiempo después de eso, iría al cielo sin ver la muerte. Ustedes lo pueden encontrar eso en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 5 al 8. Luego, es interesante, bueno, acá tenemos, me olvidé de pasar la diapositiva, acá tenemos la imagen de la viuda de Sidón, y después, cuando justamente un ángel que aparece allí, lo alimenta con pan y con agua 2 veces antes de ir a Horeb, y poco tiempo después, entonces asciende al cielo. Pero, ¿qué podríamos hablar acerca del segundo Elías, de Juan el Bautista? ¿Qué tipo de estilo de vida tenía en torno a la alimentación? Bueno, Juan el Bautista tenía una alimentación, nosotros sabemos, muy sencilla, que la Biblia describe diciendo que eran langostas y miel silvestre. Ustedes lo pueden encontrar eso en Mateo capítulo 3, versículo 4. Es algo a destacar, creo yo, que esas langostas no eran esos interesantes insectos que se comen todo lo que encuentran a su paso, sino que cuando la Biblia habla de langostas es una forma para referirse a las algarrobas que había en esa zona del mundo, que es interesante, tenían forma de langostas. No es a que comía los grillitos o las langostas que sí se pueden comer de acuerdo a Levítico 11, sino que estaba refiriéndose a una alimentación de estilo vegetariana que incluía unas algarrobas, unos vegetales que tenían un parecido muy semejante, el vegetal en esencia, con la forma de una langosta, y por eso se lo conoce de esa forma. Hay evidencia en la historia y en la ciencia que indica esto que estoy mencionando. La dieta de Juan el Bautista era completamente vegetariana. Yo no sé si ustedes sabían eso, que es lo que estoy mencionando, pero miren lo que dice esta cita de Elena de White, sacada del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, que a su vez es, recuerden, una compilación de varios otros textos donde ella escribió muchísimo acerca de estos asuntos. Ella dice: Juan se separó de los amigos y de los lujos de la vida. La sencillez de su vestido, un manto tejido con pelo de camello, era una reprensión permanente de la extravagancia y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Y luego dice: su régimen alimenticio, se nos dice, puramente vegetal, las langostas y miel silvestre, era un reproche. O sea, está aclarando ella a qué se refiere con puramente vegetal, y está citando acá la Biblia que dice que era langostas y miel silvestre, o sea que definitivamente esas langostas no eran estos insectos, en este caso concreto, sino que eran vegetales. Entonces dice, era un reproche de la complacencia, del apetito y la glotonería que prevalecía
por doquiera. Es sumamente importante esta cita. Ahora, ¿qué en cuanto al tercer Elías? ¿Cómo suponen ustedes que sería la dieta del tercer Elías? Porque hemos visto por lo menos lo que se describe en cuanto a la dieta del primer Elías, lo que se describe en cuanto a la dieta del segundo Elías, y cómo suponen ustedes que sería, de acuerdo al texto, y que debe ser la dieta del tercer Elías a la luz de lo que acabamos de ver. ¿Cómo debe ser la dieta del remanente? Bueno, vamos a ver lo que, ya que estábamos leyendo a Ellen White en cuanto a este asunto, vamos a ver lo que ella menciona también. Yo sé que aquí aparece bastante texto en pantalla, pero quedaba mucho más práctico que ustedes puedan verlo así bastante subrayado y que entrara todo esos 3 párrafos en la diapositiva. Ella dice lo siguiente, esto lo dice ella en una parte del libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, en una subsección subtitulada La obra de Elías y de Juan como símbolo. Eran símbolos. ¿Símbolo de qué? Vamos a leer. Durante años, el Señor ha estado llamando la atención a sus hijos a la reforma pro salud. Noten que aquí no se nos dice que esto es solo en un momento hacia el final de la historia, cuando ya todo termina. No, aquí dice que esto vino sucediendo durante años. Durante años el Señor ha estado llamando la atención de sus hijos a la reforma pro salud. Esta es una de las grandes ramas. En otras partes habla de una de las principales partes. Pero bueno, sigamos leyendo. Una de las grandes ramas de la obra de preparación para la venida del Hijo del Hombre. Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor y para hacer volver el pueblo a la sabiduría de los justos. Y ahora observen esto. Él, está hablando de Juan el Bautista, fue un representante de los que viven en estos últimos días. Noten que aquí ella nos dice que él fue un representante de los que viven en estos últimos días, y anteriormente comenzaba diciendo el párrafo que el Señor ha estado llamando la atención de sus hijos a la reforma pro salud. Y entonces ahora empieza a hablar que Juan el Bautista fue un representante de los que viven en estos últimos días, a quienes Dios ha confiado verdades sagradas para presentar delante del pueblo con el propósito de preparar el camino para la segunda aparición de Cristo. En otras palabras, Juan el Bautista fue un representante de nosotros que vivimos en estos últimos días, a quienes Dios nos ha confiado verdades sagradas para presentar delante del pueblo. Está hablando del pueblo de Dios, y esa es la razón por la que estoy presentando esto delante del pueblo adventista y delante del mundo, con el propósito de preparar el camino para la venida, para la segunda aparición de Cristo. Juan, menciona Elena de White, era un reformador. Y ahora observen esto. El ángel Gabriel, directamente del cielo, dio un discurso sobre la reforma pro salud al padre y a la madre de Juan. Cuando nosotros creemos que reforma pro salud es algo solamente para el fin de la historia, debemos reconocer que definitivamente es algo que tiene que ver con el fin de la historia, pero no era solo para el fin de la historia. Ahora voy a mostrarles otras citas que son sumamente importantes y donde ustedes van a ver la importancia que Dios le da a toda esta situación, a este tema de la reforma pro salud, y desde dónde es que le da importancia. Bueno, parte de eso lo vimos ayer en el tema de la escalera de la salud. Pero sigo diciendo, observen que ahí aparece entonces una relación directa con palabras y todo, reforma pro salud, que el ángel le estaba dando al padre y a la madre de Juan. Dijo que no debía beber vino ni ninguna bebida fuerte, y que debía ser lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Juan se separó de los amigos y de los lujos de la vida. La sencillez de su vestido, un manto tejido con pelo de camello. Esto es algo de lo que había leído anteriormente, ¿se acuerdan? Un manto, tejido con pelo de camello, era una representación permanente de la extravagancia y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Su régimen, acá está la parte que yo ya leí hace un ratito atrás, su régimen alimenticio puramente vegetal,
de langostas y miel silvestre era un reproche de la complacencia, del apetito y la glotonería que prevalecía por doquiera. Y miren lo que dice. Y miren por qué era importante el monte de la transfiguración. Aquí es donde está parte de la razón del por qué este tema debe ser presentado a la luz de lo que Mateo capítulo 17 decía en cuanto al monte de la transfiguración y lo que Malaquías dice, especialmente en el capítulo 4, versículos 5 y 6, y la conexión con los 3 Elías y particularmente con nosotros que vivimos al final de la historia. ¿Y qué conexión tiene todo esto con la lluvia tardía? Miren cómo todo se conecta. El profeta Malaquías declara: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4, versículos 5 y 6. Sigue diciendo: aquí el profeta describe el carácter de la obra. Los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo son representados por el fiel Elías, así como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino para la primer venida de Cristo. Y miren lo que dice ahora: el gran tema de la reforma pro salud ha de ser agitado y la mente del público ha de ser despertada. Noten cómo Elena de White y los fideicomisarios del patrimonio White, evidentemente entendiendo de qué estaba hablando Elena de White en diferentes textos, con diferentes contextos, entendieron que definitivamente estaba hablando y conectando estas cosas también, no solo era lo único, obviamente, pero también con la reforma pro salud, porque ella habla acerca de reforma pro salud, habla acerca de cómo era la alimentación de Juan el Bautista, habla acerca de que tanto Elías como Juan el Bautista son representantes nuestros, que vivimos en los ultimísimos tiempos de la historia de este mundo, que tenemos que preparar el camino para la venida de Jesús, preparar un pueblo para la venida de Jesús, y entonces, como remate de eso que está diciendo, dice el gran tema de la reforma pro salud. Ahí habla de reforma, pero evidentemente el contexto indica que está hablando de la reforma pro salud, ha de ser agitado y la mente del público ha de ser despertada. Esto no es un tema, hermanos, para dejarlo ahí tapado porque nos cuesta ponerlo en práctica. No, ¿qué tiene que ver que nos cueste ponerlo en práctica? Es un tema, bueno, si hay algo que te cuesta ponerlo en práctica, y te lo digo por experiencia personal, es algo a lo que le tienes que prestar más atención entonces. Es algo a lo que tienes que rogar a Dios que te ayude a ponerlo en práctica. Porque las cosas que son sencillas, nosotros oramos por eso también, y es el Espíritu Santo el que obra, pero salen con mayor fluidez. Las cosas difíciles son las que nos costarán lágrimas, rodillas y mayor sacrificio definitivamente. Luego dice: la temperancia en todas las cosas ha de ser relacionada con el mensaje, para hacer volver al pueblo de Dios de su idolatría, su glotonería, miren cómo conecta la glotonería con la idolatría, y su extravagancia en el vestido y en otras cosas. Ahora, dicho esto, en esta última parte, porque por unos poquitos minutos más voy a mencionar algo, en esta última parte yo quisiera decirles algo muy importante, porque el tema de hoy se titula La obra del tercer Elías. Estarán entendiendo ustedes por qué se titula así: el maná y el lugar santísimo. Y hasta el momento hemos hablado del tercer Elías, y definitivamente hay cosas que hemos mencionado que están conectadas con el lugar santísimo, que es desde donde podríamos decir extraemos la verdad presente. Pero ¿qué relación tiene todo esto con el maná? Bueno, para eso necesito que ustedes presten atención a estos últimos minutos de esta presentación, porque esto es sumamente importante para nosotros que vivimos en los últimos momentos de la historia de este mundo. De acuerdo a la Biblia, hermanos queridos, el maná era un símbolo del pan vivo que descendería del cielo para dar vida al mundo. Es un símbolo de Cristo en esencia el maná, más específicamente del cuerpo de Cristo. Por eso el mismo Jesús dijo de sí mismo lo que ustedes pueden encontrar en Juan capítulo 6, versículo 51, cuando él, refiriéndose al maná que cayó del cielo, dice lo siguiente: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré
por la vida del mundo. Si los israelitas realmente, y no digo que todos no comprendieron, pero hablemos en este caso potencial, si los israelitas hubieran realmente comprendido qué es lo que estaba sucediendo cuando ese maná del cielo caía y que ellos se lo tenían que llevar a la boca, entenderían que en ese maná estaba representado evidentemente a Cristo, estaba representado el cuerpo de Cristo, la vida de Cristo, y lo que ellos estarían haciendo es consumiendo, colocando en ellos la vida de Cristo para que pudieran vivir. La realidad es que por más que también era un símbolo, también Cristo a través del maná les estaba dando vida. Y considerando que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, definitivamente que cuando ellos comían de ese maná, Dios los estaba bendiciendo con la vida de su amado Hijo, que sería derramada por cada uno de ellos y cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, a fin de que podamos tener no solo vida, sino vida eterna. En otras palabras, el maná definitivamente era un alimento provisto por Dios mismo y era una representación de la provisión alimenticia sobrenatural dada por Dios para que su pueblo pudiera vivir y no muera en el desierto. Así que definitivamente que el maná era un alimento provisto por Dios mismo y también, repito, era una representación alimenticia sobrenatural dada por Dios para que su pueblo pudiera vivir. El maná físicamente representaba un alimento y espiritualmente representaba la vida misma. Cristo Jesús, recuerden, dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, si los israelitas pensemos en esto, si los israelitas tuvieron un alimento que Dios proveyó en el desierto antes de entrar en la Canaán terrenal, yo pregunto, hermanos queridos, ¿no tendría sentido preguntarse si nosotros hoy en día también tendremos un alimento provisto por Dios antes de entrar en la Canaán celestial? La respuesta lógica debería ser sí. Ahora, siendo de que definitivamente nosotros también tenemos un alimento especial que Dios ha provisto para prepararnos para ir a la Canaán celestial, y lo hemos visto estos días, ¿cuál será que es ese alimento o cuál es ese alimento que está representado por el maná? Bueno, para eso me gustaría que leamos lo que ahí va a aparecer en pantalla, que ya apareció, y que se encuentra en una subsección de este libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, que se subtitula El propósito de Dios para Israel. Observen esto que es sumamente importante. Cuando Dios sacó a los hijos, y yo voy a ir comentando algunas cosas a medida que voy leyendo, cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, era su propósito, de acuerdo al texto, esto es palabra de Dios, hermanos. Cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, era su propósito establecerlos en la tierra de Canaán, para que constituyeran un pueblo puro. Acuérdense lo que está haciendo Jesús en el lugar santísimo hoy en día y qué conexión tiene con Daniel 8:14, que es parte, evidentemente, de la esencia de la verdad presente, que es una obra de purificación, para que constituyeran un pueblo puro, feliz y lleno de salud. Noten cómo ella conecta la salud con la obra de purificación. Consideremos, dice ella, los medios, consideremos los medios por los cuales él quería realizar esto. Consideremos los medios por los cuales él, o sea, Dios, quería realizar esto. Aquí, hermanos queridos, se requiere de una atención importante, ya que aquí la hermana White hace un lógico razonamiento que va desde la A hasta la Z para mostrar cómo Dios pretendía lograr ese propósito que tenía para Israel. Dice, los sometió a un sistema de disciplina. Noten, un sistema de disciplina, dice aquí, que si lo hubieran seguido alegremente, habría resultado para el bien, tanto de ellos mismos como de su posteridad. O sea, que no solo era para los israelitas en el desierto, hermanos, sino que era también para los descendientes de ellos, después de ellos,
que eran entonces sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, etcétera, y por la posteridad, dice, era de su posteridad. Luego dice, ¿qué es lo que hizo Dios? Quitó la carne de su alimentación y luego dice en gran medida. Yo ahora no dispongo el tiempo para colocar los otros textos que mencionan por qué ella dice en gran medida, pero quiero aclararles algo. Por más que Dios quitara la dieta, pensemos en esto, por más que Dios quitara la carne de su alimentación, que es lo que quiso hacer en el desierto, nosotros sabemos que había todo un ritual que debía llevarse adelante en las fiestas solemnes y principalmente por parte de los sacerdotes, donde todos los días tenían que recibir animales para sacrificio y parte de esos animales se tenía que comer. Y de hecho los mismos israelitas también tenían que comer. Recuerdan en la Pascua, ¿qué comían en la Pascua? Obviamente que iban a comer carne, porque comían cordero. Así que esa alimentación en esos rituales también era parte de su alimentación. Así que por más que Dios quisiera quitar toda la carne, no lo iba a hacer definitivamente, completamente, mientras esos rituales siguieran en pie, en tanto y cuanto de que por más que quizás los israelitas no comieran nada de carne en ningún momento, pero igualmente cada tanto tenían que comer, por lo menos los sacerdotes, porque era parte de un ritual. No era parte de las leyes de la salud que Dios quería que pusieran en práctica, sino que era parte de un ritual. Por eso, aquí ella dice que quitó la carne de su alimentación en gran medida, y no dice completamente. Pero yo hice este énfasis y esta diferenciación y esta aclaración, porque luego, ahora vamos a leer, que claramente no era la voluntad de Dios que consumieran carne, salvo en el caso de los sacrificios. Dice luego entonces, les había concedido carne en sus respuestas a sus clamores, precisamente antes de llegar al Sinaí, pero fue provista solamente por un día. Dios podría haber provisto carne tan fácilmente como maná. ¿No creen ustedes que Dios podría haber hecho llover carne del cielo o que aparezca ahí? Que de hecho lo hizo con unas codornices, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, es interesante, pero Dios decidió no hacerlo así. Dice, Dios podría haber provisto carne tan fácilmente como maná, pero impuso al pueblo una restricción y dice que esta restricción era para su bien. La restricción, definitivamente, hermanos, que impuso Dios era quitar la carne y proveer el maná. A eso se refiere. Luego sigue diciendo, era el propósito de Dios proveerles un alimento más adecuado a sus necesidades, que el régimen afiebrante al cual muchos de ellos habían estado acostumbrados en Egipto. Sigue diciendo, el apetito pervertido debía ser reducido a un estado más saludable. Acuérdense, este tema del ayuno de Jesús tuvo que ver con ayudarnos a nosotros a vencer nuestro apetito pervertido. Eso lo hemos estudiado en el primer tema. Dice aquí, el apetito pervertido debía ser reducido a un estado más saludable para que pudieran disfrutar de los alimentos provistos originalmente para el hombre, las frutas de la tierra que Dios les dio a Adán y Eva en el Edén. En otras palabras, ese apetito pervertido tenía que ser solucionado y la forma de solucionarlo tenía que ver con una restricción que Dios había hecho para su bien, que era quitar la carne y proveerles maná. Por lo tanto, de acuerdo a lo que se nos dice aquí, esto lo hizo Dios, Dios les dio maná para que pudieran disfrutar de los alimentos que Dios había provisto originalmente en el Edén. ¿Cuándo comerían esos alimentos? Cuando dejaran de comer el maná. ¿Y cuándo empezarían a comer esos alimentos? Cuando entraran en Canaán, una tierra donde fluye leche y miel, de acuerdo a lo que se nos dice. Así que el maná tenía como objetivo práctico ayudarles para prepararlos para los alimentos que comerían en la Canaán donde ellos entrarían. Y esos alimentos que comerían eran, de acuerdo a lo que se nos dice, los que originalmente Dios había provisto al ser humano, que eran las frutas de la tierra que Dios le dio a Adán y Eva en el Edén. En otras palabras, repito, Dios les proveyó el maná como un medio por el cual pudiesen ser preparados para luego disfrutar de los alimentos provistos originalmente para Adán y Eva en el Edén. Dios, por lo tanto, proveyó el maná para que, entre otras cosas, disfrutaran en esencia, hermanos queridos, de un régimen vegetariano. ¿Ok? ¿Dónde? Cuando entraran
en Canaán terrenal. Y evidentemente también era vegetariano en el desierto, porque el maná no era carne, era pan del cielo, de acuerdo a lo que se nos dice. Sigue diciendo, si ellos hubieran estado dispuestos a negarse a la satisfacción del apetito, en obediencia a las restricciones divinas, la debilidad y la enfermedad habrían sido desconocidas entre ellos. Quiero aclarar aquí que está claro que este no fue el caso, porque dentro del pueblo de Israel también había enfermedad y debilidad, así que ellos tristemente, definitivamente, se nos dice que no obedecieron. Sus descendientes, esto significa hijos, nietos, bisnietos, etc., habrían poseído fuerza física y mental, habrían tenido claras percepciones de la verdad y del deber. O sea que si ellos se hubieran sometido a esa dieta que Dios por amor a ellos les estaba colocando, ellos hubieran percibido, hubieran tenido claras percepciones de la verdad, hubieran tenido un mayor discernimiento. Esto tiene que ver con el tema de mañana, que vamos a presentarnos entre dos personas, pero particularmente de un amigo conocido muy querido, del cual voy a hablar al final de esta presentación. Pero ahí dice, habrían tenido claras percepciones de la verdad y del deber, y por lo tanto también dice, un discernimiento agudo y un juicio sano. Discernimiento tiene que ver con diferenciar entre el bien y el mal, y por lo tanto no ser engañados, que tiene que ver con el tema de mañana y del jueves. Y no se los pierdan. Pero no estaban dispuestos, dice ella, a someterse a los requerimientos de Dios, y entonces dejaron de alcanzar la norma. Tristemente, hoy creemos que la norma no debe ser tan elevada. La realidad es que la norma es mucho más elevada de la que muchos piensan, pero no es una norma a la cual Dios espera que nosotros alcancemos por nuestros propios medios. No, es una norma que el pueblo de Dios puede alcanzar si se somete a Cristo y no se resiste a lo que Cristo quiere hacer en ellos. Repito, dice, pero no estaban dispuestos a someterse a los requerimientos de Dios y dejaron de alcanzar la norma que Él había establecido para ellos y de recibir las bendiciones que habrían sido suyas. Dice aquí luego que lo que hicieron fue murmuraron bajo las restricciones de Dios y codiciaron las ollas de carne de Egipto. Dios entonces les permitió tener carne, pero esto les acarreó una maldición. No dice que fue una bendición. Dice que por causa de esta situación tan insistente que ellos estaban teniendo, en vez de confiar en Dios, y creer que se iban a morir ahí en el desierto y además queriendo hacer gustos, complacer sus apetitos pervertidos, Dios dice que finalmente les concedió, pero esto les acarreó una maldición. Evidentemente que Dios les permitió tener carne, pero no era el plan de Dios, definitivamente, por lo que hemos visto, que comieran carne. De hecho, yo estoy leyendo apenas algunas citas. Ustedes tendrían que leer ese libro, y hay varios otros libros donde ahí queda pero clarísimo cuál era el plan de Dios para Israel en el desierto, hermanos. Ni siquiera estoy hablando de solamente ahora, al final de la historia. Ahora, al final de la historia, con más razón, porque lo que no hizo el pueblo de Dios en generaciones pasadas, definitivamente lo tendrá que hacer una última, que somos los que estamos viviendo en estos últimos momentos de la historia de este mundo. Y digo última porque yo no tengo la más pálida duda de que Cristo viene en nuestra generación, hermanos queridos, de acuerdo a todo lo que se nos muestra que está sucediendo en el mundo y particularmente de acuerdo a lo que aparece en la Biblia. Ahora, un poco antes, en ese mismo libro, sigan prestando atención, porque un poco antes, en ese mismo libro que estamos estudiando, se nos dice algo más en cuanto al fracaso y la pérdida espiritual de Israel. Denme un segundito, que quiero verificar si todo está bien en la conexión. Creo que sí. Sí, está bien. Bueno, miren, un momento antes, en ese libro, miren lo que Elena de White dice. Voy a tratar de leer rápido esta parte. El régimen señalado al hombre al principio no incluía ningún alimento de origen animal. Hasta después del diluvio, cuando toda vegetación desapareció de la tierra, no recibió el hombre permiso para comer carne. Esto lo hemos estudiado particularmente ayer. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos el tema de la escalera de la salud. Si no, busca en internet, en busca de la ayuda tardía, escalera de la salud, y ahí te va a aparecer. Puedes entrar en este mismo canal que es Presentando la Verdad, y ahí vas a tener cantidad de videos relacionados con
todos estos temas que estamos dando en busca de la lluvia tardía. Al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio. En la elección que hizo para Israel, enseñó la misma lección. O sea, Dios eligió el alimento en el Edén y Dios eligió el alimento en el desierto. Sacó a los israelitas de Egipto y emprendió la tarea de educarlos para que fueran su pueblo. Por medio de ellos, deseaba bendecir y enseñar al mundo. Les suministró el alimento más adecuado para ese propósito. No la carne, sino el maná, el pan del cielo. Noten lo siguiente, que es interesante, que es lógico que para bendecir y enseñar al mundo, que este era el propósito que Dios tenía, acuérdense, por medio de ellos deseaba bendecir y enseñar al mundo, dice que les suministra un alimento que era el mejor y más adecuado para cumplir ese propósito. Entonces, es lógico que para bendecir y enseñar al mundo debían llegar a Canaán, porque ellos estaban en esa transición para llegar a Canaán, y desde allí cumplir con ese propósito por el cual Dios los quería establecer allí. Esto significa, hermanos, que la ausencia de la carne como parte de su dieta, salvo, repito, en el caso de los sacrificios, no solo sería para los israelitas que salieron de Egipto y que estaban en el desierto, sino también para sus hijos, sus nietos y todas las generaciones de los hijos de Israel con las cuales Dios pretendía cumplir ese propósito, bendecir y enseñar al mundo. O sea que era el propósito ya de Dios, como vimos antes, y por lo que ella menciona aquí, que ellos a Canaán ya ingresasen con una dieta cambiada para poder disfrutar de esa dieta que iban a tener en Canaán. Pero sigue diciendo, pero a causa de su descontento y de sus murmuraciones acerca de las ollas de carne de Egipto, les fue concedido alimento animal. Y esto únicamente por poco tiempo. Su consumo trajo enfermedades y muertes para miles. Sin embargo, nunca aceptaron de buen grado la restricción de tener que alimentarse sin carne. O sea que evidentemente esto no era solo para el desierto, repito, esto era para Canaán, para ya ellos en ese momento, no era solo para nosotros ahora con más razón, era ya para ellos incluso. Esto, dice, siguió siendo causa de descontento y murmuración en público y en privado, de modo que nunca revistió de carácter permanente. Por lo tanto, hermanos, si ahí dice que por lo tanto nunca revistió de carácter permanente, o sea que si el pueblo de Dios no hubiera murmurado, la restricción de la carne hubiera tenido obviamente un carácter permanente. Por eso, por esta razón, luego dice, al establecerse en Canaán, es lo que estamos leyendo, al establecerse en Canaán, se permitió a los israelitas que consumieran alimento de origen animal, pero bajo prudentes restricciones encaminadas a mitigar los malos resultados. O sea, ¿quieren comer carne? Bueno, coman, pero estos van a ser las restricciones. Ahí aparece Levítico 21, ¿verdad? El uso de la carne de cerdo quedaba prohibido, como también el de la de otros animales, de ciertas aves y de ciertos peces declarados inmundos. De los animales declarados comestibles, la grasa y la sangre quedaban absolutamente proscriptas. Solo podían consumirse las reses sanas. Y luego dice, ningún animal desgarrado, mortecino o que no hubiera sido cuidadosamente desangrado podía servir de alimento. Bueno, yo me pregunto si antes de comprar carne en la carnicería uno suele verificar si el animal proviene o de dónde proviene ese animal, si la carne de ese animal proviene de un animal que no haya sido desgarrado, que no fue un animal mortecino. Mortecino significa debilitado, exhausto, enfermo, o si fue cuidadosamente desangrado. Pero bueno, este es otro tema definitivamente. Sigue diciendo, por haberse apartado, el pueblo de Dios, por haberse apartado del plan señalado por Dios en el plan de alimentación, los israelitas sufrieron graves perjuicios. Noten que dice que por causa de apartarse del plan señalado por Dios en la alimentación, los israelitas sufrieron graves perjuicios. Ahora, ¿cuál era el plan señalado por Dios en la alimentación? Bueno, lo había mencionado antes Ellen White, cuando decía al señalar
el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio en la elección que hizo para Israel. ¿Se acuerdan? O sea, que Dios eligió un plan de alimentación para su pueblo Israel. Y de esa forma enseñó esa misma lección. Así que noten la importancia de este asunto. Luego sigue diciendo, desearon comer carne y cosecharon los resultados. No alcanzaron el ideal de carácter que Dios les señalara, ni cumplieron los designios divinos. Es interesante que se nos conecta aquí la alimentación con el carácter. Hay muchos que dicen que no tiene nada que ver. Por amor de Dios, hermanos, ¿cómo es que van a decir que no tiene nada que ver si está tan claro en estos textos? Claro que tiene que ver. ¿Qué clase de carácter es el que Dios quiere formar en nosotros? No es otro que el carácter de su Hijo. Entonces, si hubo un pueblo en la historia de este mundo sobre el cual definitivamente Dios quiere que definitivamente adopte este tipo de alimentación, que tristemente no lo pudo hacer con el Israel de antaño, somos nosotros, el Israel espiritual, que vive en los últimos momentos de la historia de este mundo. Tristemente ellos, dice allí, que no alcanzaron el ideal de carácter que Dios les señalara. ¿Será que Dios quiere que nosotros sí alcancemos ese ideal de carácter? Sigue diciendo, el Señor les dio lo que pidieron, mas envió flaquezas en sus almas. Salmo 106, 15. Preferían lo terrenal a lo espiritual y no alcanzaron la preeminencia a la cual Dios se había propuesto que llegasen. Hermanos queridos, aquí dejo de compartir pantalla y quiero culminar diciendo unas últimas cosas. Yo creo que luego de estudiar todo esto, queda muy claro, o queda cada vez más claro, cuál es el tipo de alimentación que Dios quería para su pueblo en el desierto, y cuál es el tipo de alimentación que Dios quiere que su pueblo adopte hoy en día. Estaba claro cuál era no solo el tipo de alimentación que Dios tenía para su pueblo en el desierto, sino cuál era el tipo de alimentación que Dios quería que su pueblo adoptara una vez que ingresaran a la Canaán terrenal. Bueno, repito, también entonces nos queda, o debería quedarnos claro, cuál es ese tipo de alimentación que Dios quiere que sea adoptado de forma permanente. Hemos visto también que el maná que Dios les había provisto era un tipo de alimentación que los prepararía, como decía el texto, para que pudieran disfrutar de los alimentos provistos originalmente para el hombre, las frutas de la tierra que Dios les dio a Adán y Eva en el Edén. Por lo tanto, debemos entender que también es evidente, por lo visto hasta ahora, a la luz de la escalera de la salud que vimos ayer, que el tipo de alimentación que Dios preparará para que nosotros podamos disfrutar de los alimentos que fueron originalmente provistos para el hombre en el Edén, de las frutas de la tierra, y lo que Dios le dio a Adán y Eva, y evidentemente también del fruto del árbol de la vida, es una alimentación vegetariana. El maná, que si queremos verlo a la luz de la escalera que vimos ayer, que tiene que ver y está representado por esa dieta B, el maná, o sea, la dieta B de la escalera de la salud, la dieta B' sería en este caso, representa ese tipo de alimentación que prepara al ser humano para disfrutar de la dieta A. ¿Cuál es la dieta A? La dieta del Edén, la que tendremos completita en el Edén. ¿Creen ustedes que es coincidencia, hermanos queridos, que el maná se encuentra dentro del arca? Porque si ustedes recuerdan, el arca del testimonio tenía dentro particularmente tres cosas. Tenía la ley, tenía la vara de Aarón que reverdeció, o sea, tenía las dos tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y un pequeño potecito de maná como recordativo de lo que Dios había hecho. Bueno, ¿creen ustedes que es coincidencia que el maná se encontrara dentro del arca, la cual estaba en el lugar santísimo, que es el lugar donde Cristo se encuentra ahora mismo, purificando el santuario y su iglesia? ¿Creen que es coincidencia que la Reforma Pro Salud debiera brillar mucho más en el tiempo correspondiente al lugar santísimo? Y es por eso que se nos hace a nosotros tanto énfasis en ella, que cuando Cristo todavía no había entrado allí. No es coincidencia en absoluto. La realidad es que la Reforma Pro Salud es parte del mensaje del lugar santísimo y por lo tanto es parte de la verdad presente, porque es parte del lugar donde está Jesús ahora mismo. Repito, la Reforma Pro Salud está simbolizada con el maná
que se encuentra dentro del lugar santísimo y es verdad presente para nosotros hoy de forma especial. La pregunta, hermanos, es ¿qué haremos al respecto? Definitivamente que lo que quiere Dios es que depositemos nuestras vidas en sus manos. Debemos depositar nuestras vidas en las manos de Dios y que Él se encargue de conducirnos por donde Él quiere llevarnos. ¿Queremos que sea derramada la lluvia tardía realmente? Entonces, vivamos conforme a la luz que Dios ha dado, hermanos queridos. Roguémosle que transforme nuestros corazones a fin de ser aptos para obedecerle y pidamos con fe que de acuerdo a lo que se nos dice, Él lo hará. No se pierdan el tema de mañana. Nos va a acompañar un amigo muy querido, yo les mencioné, que viene investigando este tema junto a su esposa también. En esta oportunidad va a estar solo él, su esposa no va a poder acompañarnos, y lo está investigando desde hace mucho tiempo. Aparte de este amigo ser teólogo, es escritor y un muy buen investigador. Mañana estará con nosotros el hermano Gabriel Piedra. También lo estará pasado mañana, con un tema muy especial también. Esos dos temas, el de mañana y de pasado, que les pido que no se los pierdan, tendrán una modalidad diferente a como hemos estado estos días, porque va a tener una modalidad de preguntas y respuestas, ya que va a ser un tema donde los dos vamos a estar. Y algo más en cuanto al tema del jueves. Ese día, ustedes ya les adelanto, van a notar que la temática será bastante diferente a lo que solemos escuchar y a lo que escucharon hasta el momento, pero créanme que será sumamente necesaria para entender aún más que solo podremos estar seguros de los engaños del enemigo de Dios si estamos dispuestos a aceptar la luz que Dios nos da y vivir, por lo tanto, conforme a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos queridos. Si es necesario que vuelvan a mirar estos videos, vuelvan a mirarlos, compartan estos videos. Ustedes saben que esto se está transmitiendo desde un canal que se llama Presentando la Verdad. Los que no se suscribieron al canal lo pueden hacer, ya que van a recibir ahí las notificaciones también de otros videos que se van a estar subiendo, no solo relacionados con la serie En Busca de la Lluvia Tardía, sino otros videos también conectados evidentemente con el derramamiento de la lluvia tardía y con la verdad presente. Hermanos queridos, vamos a culminar con una oración y luego entonces estaremos despedidos para hacer el resto de las cosas que Dios quiere que hagamos hoy. Vamos a orar. Amado y poderoso Dios que estás en los cielos, gracias porque tú nos amas, gracias porque tú nos bendices y gracias por tanta luz que tú has derramado sobre cada uno de nosotros en esta hora. Gracias porque a través de este conocimiento que nos das, nos permites tener esa maravillosa oportunidad de conocerte más, poder escudriñar más profundamente en tu palabra y poder discernir más aún acerca de la verdad que tú dispones para cada uno de nosotros. Gracias porque nos has cuidado en cuestiones de salud. Gracias porque a pesar de nosotros, que podríamos seguramente estar en situaciones peores, de una u otra forma, tú nos sostienes con vida. Si alguno de nosotros tiene algún problema, ruego que tú nos ayudes a solucionarlo, Señor, y lo soluciones. Y que si por alguna razón nos sentimos identificados con Pablo, que quería que tú lo sanaras de ese problema que tenía, que recordemos que sobre todo está tu gracia, cuando tú dijiste, bástate mi gracia. Ruego en esta hora que puedas consolar a los aquí presentes, que puedas bendecir a sus familias y que puedas llegar a muchas otras personas que no están conectadas ahora aquí en vivo, pero que van a escuchar estos temas o de parte de estos videos, Señor, o de parte de la boca de quienes los están escuchando, o de tantos otros que tú estás levantando para que esta luz alumbre a todo el mundo. Ayúdanos a realmente ser parte de ese remanente que utilizarás para rodear la tierra con tu santa y bendita gloria. En el nombre poderoso de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, pedimos estas cosas, rogándote que perdones nuestros pecados. En su nombre te lo pedimos. Amén, Señor.